Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro a los Hebreos, el capítulo 13, desde el versículo 17 hasta el versículo 25. Libro a los Hebreos, capítulo 13, desde el versículo 17 hasta el versículo 25. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra, como es nuestra costumbre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre nuestro, estamos enfrente de tu palabra, invitados como príncipe y princesa de tu pueblo para degustar los manjares que están aquí en esta preciosa palabra. Gracias, Señor y Rey, por esta preciosa invitación. Rogamos, como siempre, que tu bendición venga sobre, Señor, cada uno de los presentes, en el sentido de poder estar muy atento y también, Señor, colocando toda nuestra atención en tu palabra. Gracias, Señor, bendícenos para tu gloria, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Tomen asientito. Este último capítulo 13 del libro a los Hebreos nos ha tenido mirando algunas enseñanzas muy prácticas de la palabra del Señor. No quiere decir que en todo el aporte doctrinal que ha hecho de una manera muy interesante el libro a los Hebreos, no hayamos tenido enseñanza. De hecho, hemos tenido muchas enseñanzas que han sido muy prácticas para cada uno de nosotros. Pero como dije la vez anterior, estas del capítulo 13 van como al hueso, como que ahí se nos arrincona de alguna manera para que nosotros podamos no solamente observar la Escritura, sino entrar en la práctica. Ya hace 2 domingos atrás tenemos una lista de situaciones prácticas que tenemos que realizar como hijos del Señor. No alcancé a tener esa lista detallada, usted de seguro que la tiene desde el capítulo 13. Hoy día seguimos con esas enseñanzas prácticas. Quiero decirles que predicaré desde el versículo 17 hasta el versículo 19,
luego me saltaré al versículo 22 y seguiré hasta el versículo 25, para finalmente concluir con los versículos 20 y 21 y así tener toda la palabra del Señor. Amén. Va a ser un mejor ordenamiento para nuestra comprensión y entendimiento. Entonces, aquí vamos, hermanos, a esta aventura final del libro a los Hebreos, a este capítulo 13 y versos finales, donde dice el versículo 17. Esa va a ser nuestra atención. Ahí sí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. No os es provechoso. Entonces, de la vez pasada hasta hoy día se ha estado hablando de los pastores. En el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores. Hoy día dice, obedecer a vuestros pastores. Y más tardecito, en el versículo 24, saludad a todos vuestros pastores. Entonces, el Espíritu Santo dejó esta palabra porque los pastores cumplen un rol fundamental dentro de la grey del Señor. Han sido asignados por el Señor especialmente para dedicarse a la exhortación de la Escritura. Cuando tenían, ¿no es cierto?, ese gran trabajo, la iglesia apostólica, la iglesia de los Hechos de los apóstoles, ¿no es cierto?, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron, no es bueno que nosotros andemos para arriba y para abajo haciendo esto y lo otro, sino que tenemos que abocarnos a nuestra función pastoral. ¿Y cuál es la función pastoral? Predicar la palabra del Señor. Entonces, ahora viene el mandamiento, dice, obedeced a vuestros pastores, una palabra difícil en este tiempo, una sociedad totalmente posmoderna, donde todos los conceptos hoy día de obediencia están totalmente lejos de cada una de las personas, en el sentido que cada uno tiene su verdad. Entonces, muchas personas hoy día no están obedeciendo lo que de pronto son estipulaciones bastante normales, interesantes, para que haya un orden, por ejemplo, dentro de la sociedad y no haya anarquía. Las personas dicen, no, simplemente yo tengo mi verdad y no tengo por qué estar obedeciendo lo que está diciendo, por ejemplo, una autoridad en particular. Y esto, desde hace unos años atrás, ha venido esta obediencia, por ejemplo, a las autoridades, ha venido, ¿no es cierto?, cada vez degradándose más, que en años atrás, mirando un discurso que dio uno de los presidentes de Estados Unidos a toda la nación, con el Congreso pleno ahí y toda la televisión de todo el mundo, viendo y escuchando tal mensaje, tal cuenta que le estaba dando a la nación. La presidenta del Senado, ella y todos los asistentes tenían el mensaje que el presidente estaba dando, tomó el mensaje, lo tenía escrito y lo partió en muchas partes a vista de todas las naciones de la tierra. Entonces ahí nosotros notamos que la sumisión, la obediencia hoy día en este mundo posmoderno que estamos viviendo, dista mucho en las personas, porque ha venido un espíritu de rebelión que se ha asentado sobre todas las personas y que de pronto permea la iglesia del Señor. Y cuando escuchamos expresiones, por ejemplo, hermano, es el momento de adorar la gloria del Señor, levante sus manos, aunque no esté sintiendo nada, pero la Escritura dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecir al Señor. De pronto, hermanos, dentro de la congregación, obviamente no en esta congregación, ellos se rehúsan. Dicen, ¿qué? Están diciendo que yo levante las manos, y cada vez, ¿no es cierto?, se ponen más tiesos para no obedecer a una ordenanza que está en la Escritura.
Entonces es difícil este tema de obedecer a vuestros pastores. Es difícil a las personas y a los hermanos porque, como he dicho, son permeados por la sociedad de este tiempo presente que simplemente dice yo tengo mi verdad y me da lo mismo lo que él diga o lo que no haya, ¿no es cierto?, insinuado. Pero la Escritura dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, o sea, la obediencia práctica y también en la mente que se sujetan a ellos, porque hay una razón, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. El llamado del Señor al pastorado es justamente para que los siervos del Señor velen por nuestras almas y porque tienen un trabajo adicional que toda la iglesia no la tiene. ¿Y qué es lo que tienen que hacer, no es cierto, los que han sido llamados por la gracia del Señor al pastorado? Tienen que dar cuenta de su trabajo ministerial. Siempre se grafica de la siguiente manera: cuando el Señor nos lleve a su presencia, toda la iglesia va a ir danzando, cantando, entrando a la gloria del Señor. Imaginémonos, por ejemplo, el rapto de la iglesia, que el Señor venga a buscarnos y de pronto todos vamos, ¿no es cierto?, al encuentro con el Señor y lo que nosotros nos figuramos a través de la Escritura, que todos van entrando a la presencia del Señor, pero se frenan los pastores. ¿Y cuál es la razón? Dice, porque ¿quiénes han de dar cuenta? ¿De qué tienen que dar cuenta? De la mayordomía de su pastorado, hermano. Entonces, y además la Escritura dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La idea, hermano, de la obediencia a los pastores es justamente para que el reporte que nosotros podamos entregar de cada uno de ustedes sea con alegría y no sea quejándose, no sea, ¿no es cierto?, con pena, con dolor, porque desafortunadamente esto sucede tanto en los círculos, ¿no es cierto?, naturales, seculares, como también dentro de la iglesia del Señor. Y ahí tenemos la mucha experiencia del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y de otros en la Escritura, cuando ellos se sienten tan congraciados con el Señor porque alaban al Señor por los resultados dentro de la iglesia, pero también se sienten tan acongojados porque hay hermanos de la congregación que en vez de avanzar están retrocediendo en la fe. Y por ejemplo el apóstol Pablo tiene que usar palabras tan difíciles como decirle, oh Gálata insensato, porque ya ustedes debiendo haber avanzado siendo maestros, es necesario que os vuelva con los rudimentos de la Escritura. Entonces eso es que se podría uno estar quejando, o bien el resultado sería hacer con alegría la cuenta a la presencia del Señor. Y el hecho de quejarse no es provechoso, porque trae amargura, lo he dicho en la experiencia del apóstol Pablo, y también no es provechoso porque si el pastor se está quejando es porque el hermano no ha obedecido tanto al pastor, sino que no ha obedecido a la palabra del Señor, y toda falta, ¿no es cierto?, de obediencia a la palabra del Señor trae consecuencias. Ahora, ¿por qué se debe obedecer a los pastores? Porque los pastores, hermanos, traen la palabra del Señor. Si no la traen, ya esta enseñanza quedaría, ¿no es cierto?, no realizable, pero si usted está expuesto por su pastor a la palabra del Señor, más que obedecerme a mí, usted tiene que obedecer a la palabra del Señor. Yo soy el portavoz de la Escritura, y a causa de entregar la palabra del Señor, se debe notar esta obediencia hacia mi persona, pero eminentemente es a la persona del Señor que nos entrega su palabra. No estoy llamado, ¿no es cierto?, a indagar en su vida natural, ni a ver detalles de situaciones particulares. Estoy llamado siempre a predicar la palabra del Señor y
también la grey del Señor debe obedecer a los pastores que predican la palabra del Señor. Entonces es bien interesante lo que nos dice aquí, obedecer a vuestros pastores en medio de una sociedad que no quiere llegar a la obediencia de nada de lo que se les dice. Pero nosotros como hijos del Señor estamos llamados a obedecer la palabra del Señor cuando es impartida, ¿no es cierto?, de una manera que uno entiende que es la revelación de la Escritura. Ahora el versículo 18 dice, respecto a estos mandamientos, primero está obedecer a vuestros pastores, porque nos enseñan la palabra del Señor, pero también hay otro mandamiento, otra cosa práctica, orar por nosotros, orar por nosotros, orar por los pastores. Y últimamente, pero no últimamente, siempre, hermanos, esta iglesia se ha caracterizado por tener fieles hermanos y hermanas que han orado por nosotros, ¿ah? Que han orado y hemos escuchado sus oraciones. Yo los días sábados siempre estoy escuchando a mis hermanos que les toca orar por los temas de la iglesia, que están orando por nosotros. Y esto, como dice aquí el texto bíblico en el versículo 18, dice, orar por nosotros. Orar por nosotros. Está en un tiempo continuo presente, significa que ya estaban orando, por lo tanto tenían que seguir con ese ejercicio de orar por los pastores. Porque los pastores, así como nosotros oramos por la grey del Señor, también necesitamos la oración de cada uno de nuestros hermanos. En la medida que ustedes nos van socorriendo, nos van levantando en la oración, nos van cubriendo en la oración, hermanos, dice aquí el apóstol Pablo, el autor a los Hebreos, dice que confiamos que a través de las oraciones nosotros tendremos buena conciencia, o sea, estaremos tranquilos que estamos haciendo bien las cosas para la gloria del Señor. Entonces es importante la oración, hermanos, de los congregados, de los que pertenecen a una iglesia local, porque va a ayudar para que el ministerio pueda avanzar de la mejor manera posible y toda la artimaña que Satanás, el diablo, tenga en contra de nosotros pueda ser diluida por el poder del Señor y ese poder se manifieste fuertemente. Tenemos experiencia como es la del gran predicador del siglo XVIII, Charles Spurgeon, que cuando él iba a predicar, ¿no es cierto?, a los cultos, una hora antes llegaban 300 hermanos a orar por el pastor de la iglesia. Y había una plataforma, sería como esta, o un subsuelo, un sótano, donde los hermanos entraban a ese lugar exclusivamente a orar por su pastor y por la palabra del Señor. Y en las reuniones, hermanos, miles de convertidos vinieron a causa del ministerio de este príncipe de los predicadores, le decían algunos, por su tan grande oratoria y elocuencia y sabiduría de la exposición de la Biblia. Entonces, siempre la oración es importante para los líderes de la iglesia y es el mandamiento, el primero de ellos, obedecer a vuestros pastores y orar por nosotros para que tengamos buena conciencia, para que todo esté resultando bien, porque dice, deseando conduciros bien en todo. Es el propósito. El propósito es que todo se haga conforme a la voluntad del Señor y también dice, y más os ruego que lo hagáis así, o sea, redunda más en oración para que yo sea restituido muy pronto. ¿Cuál era la intención del autor a los Hebreos? Ir a ver a los hermanos, ir, ¿no es cierto?, a visitarle, estar con ellos. Entonces dice, y redoble las oraciones, eso es lo que significa, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. De pronto los pastores somos criticados porque se nos quiere ver como personas omnipresentes. ¿Qué significa esto? Que el pastor tiene que estar aquí y en la quebrada del ají. Ahí aprendieron algunos hermanos un dicho chilense.
O sea que el pastor tiene que estar en todas partes. Y de ahí vienen algunas críticas. Oye, el pastor, no lo he visto. En fin, porque lo quieren tener omnipresente. Bueno, les tengo una novedad. El pastor no es omnipresente. Y también tiene una vida, una familia que desarrollar y tiene mucho trabajo y además tiene un fuerte trabajo espiritual. Y el pastor siempre va a estar presente ¿dónde? En la congregación de los santos. Cuando los pastores dicen, o sea, cuando los hermanos dicen, pastor, no lo he visto, todo. Hermano, entonces usted no ha venido a la reunión. Porque en el libro a los Hebreos he estado más de 2 años y tanto predicando en las diferentes reuniones y ahí hemos estado presentes y disponibles para nuestros hermanos. Entonces ahí viene una crítica, pero el apóstol dice, orad y más os ruego, versículo 19, que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. O sea, él estaba ausente de esta iglesia judeo-cristiana, estaba, no sabemos en qué lugar, no lo da a conocer, pero él quiere estar con los hermanos, no solamente haberle mandado una carta, él quiere estar por los hermanos, con los hermanos. Entonces, hermano, ahí está la segunda encomienda, el segundo mandamiento, ore por su pastor. Ore por sus pastores, ore por sus líderes y también obedézcale porque el propósito nuestro es siempre estar predicando la palabra del Señor. Amén. Y ahora vayamos por favor al versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Otro mandamiento. Él hace un paréntesis, dice, hermano, a los hebreos le he escrito brevemente, le he escrito apenas 13 capítulos. Para nosotros ha sido casi un año, pero recordemos que la audiencia que tenía el autor a los hebreos era una audiencia que entendía a cabalidad el mensaje que a nosotros nos ha costado mucho descifrar. Ellos eran muy ilustrados porque todo esto, buena parte del libro a los hebreos nos habló del primer pacto, cosa que los hermanos hebreos lo conocían a cabalidad. Entonces el autor le dice en este versículo 22 que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Si uno lee los 13 capítulos del libro a los hebreos, se encontrará que en 50 minutos lee todo el libro completo a los hebreos y a los mismos hebreos le hacía muy entendible lo que el autor le estaba diciendo. Entonces esa es la razón que les dice que lo he escrito brevemente. Incluso en la carta dice, hay muchas otras cosas que quiero decirles, pero les diré solamente esto. Y el ruego es que soportéis la palabra de exhortación. Otro mandamiento para cada uno de nosotros, soportar la palabra de exhortación. ¿Cuántas veces de pronto en este libro vimos una palabra de exhortación que fue un poquito áspera? ¿Y por qué se pone áspera la palabra de exhortación? Porque simplemente nosotros no estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces, bajo esa circunstancia, el mandamiento es que nosotros debemos soportar la palabra de exhortación. Si es de Dios, esa palabra tiene que ser soportada, esa palabra de pronto nos tendría inclusive tal vez que desgarrar o doler o sentirnos medio complicados, pero si vamos a la obediencia, lo único que seremos beneficiosos somos nosotros. Aquí han salido hermanos de nuestra reunión llorando por la palabra, pero no van, ¿no es cierto?, contrariados con el pastor, sino porque la palabra de exhortación los ha confrontado, porque la vida que ellos llevaban era diferente a lo que el Señor quería de ellos. Y han salido confrontados y llorando, pero esperamos, ¿no es cierto?, que cuando se provoca la herida, tal como un enfermito, se le aplica el remedio, la medicina, y desde ahí en adelante viene la completa sanidad. Entonces ahí tenemos los 3 mandamientos que nos deja en esta mañana la palabra del Señor. Una, obediencia a vuestros pastores, los pastores que verdaderamente han sido llamados al pastoreo, no aquellos que por emociones desean estar para sacar muchas veces prebendas de la grey del Señor, sino aquellos que se dedican a predicar la palabra del Señor. En segundo lugar,
orar por nosotros y en tercer lugar, soportar la palabra de exhortación. Porque esa palabra finalmente va a traer sanidad a nuestras vidas. Y los últimos versos, dice el versículo 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a verlo. Da la impresión que está hablando de Timoteo, el gran Timoteo que nosotros conocimos en la epístola del apóstol San Pablo, y que por causa del evangelio tiene que haber estado en prisiones por algún tiempo. Entonces él dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a verlo. Aquí podríamos inferir que la visita con Timoteo sería muy bien adecuada, esa compañía, para ir a ver a estos hermanos de esta iglesia judeo-cristiana, y dice, saludad a todos vuestros pastores. Saludad a todos vuestros pastores. Muestra un poquito de respeto, saludad a vuestros pastores, y además hace la diferencia, pero incluye a todos los hermanos, a todos los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Somos santos del Señor. Los de Italia os saludan, los hermanos que se habían convertido en Italia os saludan, y termina, la gracia que sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor, el favor inmerecido sea con todos nosotros. Amén. Ahora vamos a llegar a los versículos 20 y 21. Ahí va a estar nuestra atención en los versículos 20 y 21. Ahora, esta partecita, muchos estudiantes de la Escritura consideran que esta sería la parte final, que de pronto, ¿no es cierto?, en las compilaciones de los textos quedó entre medio, pero podría ser la parte final, porque aquí vemos la oración del autor a los hebreos, una oración de bendición y de recuerdo de ese Cristo precioso que nosotros hemos estado viendo durante este casi año, que hemos estado aprendiendo del libro a los hebreos. Y ha sido una tremenda bendición darse cuenta de quién es nuestro Señor Jesucristo. Yo aquí hice una lista muy rapidita, recorriendo por algunos capítulos que hemos visto, y nos habló, por ejemplo, el libro a los hebreos, que nuestro Señor es la última palabra de Dios en nuestros días. Y echó por tierra a toda esa gente que dice, no, yo tuve una revelación, tuve un sueño, Dios me mostró, Dios me reveló. Bueno, la última palabra de la revelación de Dios para nuestros días es una persona, y es Jesucristo nuestro Señor. Si esa palabra de aquellos que dicen, no, el Señor me mostró, yo tuve un sueño, todo, no está ajustada a la palabra del Señor, no es la última revelación, es una revelación de una persona por sus emociones, por algo que le está sucediendo. Entonces, en el libro a los hebreos vimos que la última palabra de Dios, cuando Él habló, lo hizo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. También lo vimos a nuestro Señor como el creador de los cielos y de la tierra, que los ángeles le adoran. Esos fueron los primeros capítulos de Hebreo. Después lo vimos como el autor de nuestra salvación, que fue perfeccionado a través del sufrimiento. También lo vimos como el que se hizo carne y se puso en nuestro lugar para liberarnos también de la condenación eterna y del temor a la muerte. También lo estuvimos mirando durante el tiempo del estudio de esta escritura. Lo vimos como nuestro sumo sacerdote compasivo que abre el camino al trono de la gracia de Dios. Vimos a nuestro Señor Jesucristo como quien salva para siempre a los que se acercan a Dios a través de Él. Los salva para siempre. También lo vimos como mediador de un nuevo pacto, comprado con su sangre para asegurar que nuestros pecados sean perdonados y que la ley de Dios empiece a ser escrita en nuestros corazones.
Lo vimos como aquel que con su sangre purifica nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, como aquel que puso fin a los sacrificios de los animales, haciendo un sacrificio perfecto para siempre, como el pionero y perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra de la majestad de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lo vimos a nuestro Señor como el que padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo con su propia sangre, y como aquel que nunca nos dejará ni nos desamparará, sino que nos ayudará para siempre por el poder de una vida indestructible. Esos fueron pequeños destellos, pero maravillosos, que nos entregó el libro a los hebreos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando las sectas vengan y nos digan que Jesucristo es un ser creado, o que es hermano de Satanás, o que era un buen sabio que anduvo en esta vida hace un tiempo atrás, hermanos, nos están mintiendo, porque la palabra del Señor en el libro a los hebreos y en todos los libros de la Escritura nos dice que Jesucristo es nuestro gran Dios. Amén. Entonces, en estos meses, Cristo se nos ha revelado por doquier. A diestra y a siniestra hemos tenido la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido para nuestro consuelo, nuestra esperanza y también para nuestra perseverancia en la fe. Entonces, aquí el autor a los hebreos, después de haber en algunos casos exhortado a los hermanos, va a traer una oración de bendición, pero más allá que una oración de bendición, es un recordatorio de quién es nuestro Señor, nuestro Dios, a quien nosotros servimos. Y voy a leer primero estos dos versos y luego miraremos unos pequeños detalles. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo primero que les recuerda a los hermanos en esta bendición, en esta oración final, le hace un recuerdo y el Espíritu Santo también nos recuerda a nosotros que en medio de nosotros tenemos un Dios de paz. Y el Dios de paz. Ahí tenemos la primera frase, hermano, de la tremenda bendición que hoy día disfrutamos por haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Antes de conocerle, Dios y nosotros, o nosotros con Dios, estábamos enemistados con el Señor, hermano. Pero hoy día, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Dios está en paz con nosotros y nosotros estamos en paz con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, no hay enemistad. ¿Cómo nos muestra el mundo a Dios? Tienen que tomar la figura de una mujer para que ablande el corazón de Dios y ella ruegue por nosotros los pecadores. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy día tenemos paz con Dios. Hermano, gloria sean dadas al Señor. Dios está tranquilo con nosotros. Y está en paz con nosotros. Y nosotros, hermanos amados, confiadamente podemos ir y echarnos y descansar en el regazo del Señor. Entonces, esta es la primera bendición final de todo el libro a los hebreos, que se nos está entregando, que se está orando para que nosotros recordemos lo que es el Dios a quien nosotros servimos. ¿Quién es el Dios a quien nosotros servimos? Digamos todos juntos, es un Dios de paz. Para el no creyente,
Este es un Dios que está enemistado, que está enjuiciado, que Él está listo, ¿no es cierto?, para simplemente traer juicio sobre un mundo pecador. Pero por su misericordia, hoy día nosotros tenemos un Dios de paz. Y además dice que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. O sea, nosotros tenemos un pastor inmortal. Porque Dios, ¿no es cierto?, este Dios de paz, que no tiene ahora ningún conflicto con nosotros, ahora ¿qué hizo? Resucitó de entre los muertos al tercer día, lo entendemos, a nuestro Señor Jesucristo, que es el gran pastor de las ovejas. O sea, se nos recuerda que tenemos nosotros un gran pastor. Tal vez los pastores en esta vida presente que tenemos son pastores finitos, que fallamos, que nos equivocamos, pero tenemos un gran pastor de las ovejas para guiarnos y para protegernos. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilla, hermanos! Este Dios de paz hizo una obra magistral porque resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo para dejarnos un gran pastor. Gloria a Dios, hermano. ¡Qué bendición este gran pastor que nosotros tenemos! Por lo tanto, si confiamos en Él y le seguimos, siempre estaremos salvos, hermano. No vamos a andar, ¿no es cierto?, en la cuerda floja, como mucha gente no sabe lo que le pasa en su vida espiritual. Nosotros, si le hemos conocido, tenemos a este gran pastor de las ovejas. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor que nos proveyó este gran pastor, hermano? Otra bendición, otra oración, otro recuerdo que se nos hace. Dice, y por la sangre del pacto eterno. O sea, nosotros estamos ligados a Dios por un pacto eterno comprado con sangre. ¿Ah? Lo que aprendimos en el capítulo 8, capítulo 10, se recuerda, y vimos muchos sacrificios de animales, pero Cristo murió, ¿no es cierto?, como el sacrificio perfecto, y selló a todos los elegidos, ¿no es cierto?, de Dios, con un pacto que durará para siempre y que nunca será quebrantado. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilla! Lo que dice la palabra del Señor, por la sangre del pacto eterno. Esa sangre, hermano, que derramó nuestro Señor Jesucristo, durará, ¿no es cierto?, como un sello para siempre por la eternidad y nunca será quebrantado en nuestras vidas. Este es el Dios a quien nosotros servimos. Pero también, hermanos amados, la palabra del Señor en el versículo 21 dice, os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Hermanos, que tenemos un Dios que no nos deja, ¿no es cierto?, a que nos vamos solo por la vida cristiana que Él nos ha propuesto por delante, y la persona dice, no, si yo no soy capaz, si el camino al Evangelio es tan difícil, a mí me cuesta tanto y prefiero ser del montoncito. En fin, hermanos amados, el autor a los Hebreos y el Espíritu Santo nos recuerda que Dios nos ha equipado y nos está equipando para que nosotros cumplamos con toda facilidad la voluntad de Dios, hermano. ¡Qué bendito! Os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Entonces Dios nos provee, hermano, todos los elementos necesarios que necesitamos para hacer su voluntad. Nos da todos los recursos. Nos ha provisto un pastor físico, nos ha provisto una iglesia donde se nos entrega la palabra, la oración y todos los elementos que componen nuestra vida cristiana para que estemos equipados para hacer la voluntad del Señor.
Alabado sea el nombre de Él. Entonces, hermano, se nos metió en este camino de la fe y no se nos dijo, ya avanza nomás, como podáis nomás. No, se nos ha equipado para que hagamos la voluntad del Señor. Y mire, dice acá, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por Jesucristo. O sea, tenemos un Dios que está trabajando en nuestra vida y que está obrando lo necesario para que le agrademos. La NBI lo dice, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada a Él. Bendito sea el nombre del Señor, insisto. Hermano, no estamos solos llevando este camino. Dios ha provisto todos los elementos para que nosotros hagamos su voluntad, dijimos anteriormente, y para que también le agrademos al Señor. Qué bendito el Señor. Y ahora también nos da la última palabra de exhortación, dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Eh? Otra bendición que se nos da, que nos entrega el Señor, que nosotros ahora tenemos la posibilidad de glorificarlo en todos los aspectos. Nosotros tenemos la bendición de mostrar a Dios a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro hablar, a través de nuestra alabanza, a través de nuestra glorificación, como dice aquí el texto finalmente, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como decía un amado siervo del Señor amigo, solo los muertos no pueden alabar al Señor. Pero los que le hemos conocido, los que Él ha aparecido en nuestros corazones, podemos alabarle, glorificarle, y lo estamos haciendo en este tiempo presente y también por los siglos de los siglos. ¿Ah? ¿Y por qué lo hacemos en este tiempo presente? Porque esta va a ser una particularidad que nos acompañará por la eternidad sin fin. Entonces, estos son los recuerdos, hermanos, de la tan grande bendición que tenemos en la persona de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él, por el hecho de haberles conocido, nos ha, ¿no es cierto?, dado la oportunidad de conocer a este Dios de paz que resucitó. Toda la iglesia mejor, hermano. Está precioso este par de versos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, lo mejor que a nosotros nos ha sucedido, que nuestro Señor Jesucristo haya aparecido en nuestro camino. Y que una vez alguien nos dijo, oye, si tú crees en Jesucristo, tu vida va a ser transformada, vas a cambiar. Qué bendito fue él o ella, el instrumento que Dios ocupó cuando nos predicaron la palabra del Señor y nos hablaron de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla ha traído sobre nosotros! Porque el libro a los Hebreos nos ha dicho todo lo que Él es, hermano, desde el capítulo 1 hasta ahora. Y aquí, a modo de resumen, el autor a los Hebreos, recordando que los hermanos estaban medio maltrechos algunos por la exhortación de la palabra, les dice, pero muchachos, recuerden, el Dios que nosotros tenemos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque Jesucristo es nuestro Señor. Colóquese en pie, hermano. Voy a terminar. Y ese es el llamado que siempre nosotros estamos recibiendo en esta reunión. ¿Cuál es el llamado? Que para ser acreedor
de todas estas maravillosas bendiciones del Señor, Jesucristo debe ser el Señor de nuestras vidas. Debe ser aquel que ocupe el lugar principal en nosotros. Debe, ¿no es cierto?, haber en nosotros una fe en Él, que Él murió por mis pecados, que Él fue enterrado, pero al tercer día resucitó. Y si nosotros creemos a esa palabra de lo que Jesucristo hizo, empezamos a experimentar la gracia, el favor, la misericordia de Dios. Entonces, si hay alguien en esta congregación, en alguno de los congregados físicamente en esta oportunidad, como también alguien que llegue a nuestra transmisión, sepa que la única esperanza de la persona se llama Jesucristo, el Señor. Ven a Jesucristo, ven a Él sin tardar. La Escritura dice, en medio de la vida también tenemos la muerte. Antes de que eso acontezca, hoy es el día que el Señor te llama. Y es la manera que nosotros vamos a encontrar a este Dios de paz. Cierra sus ojitos, por favor. Padre nuestro, Padre celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos en esta preciosa mañana. Te damos infinitas gracias, Señor, por haber estado aprendiendo a través de esta extraordinaria palabra. Y podríamos decir, a la luz de todos estos versos que hemos leído, que Dios es nuestro proveedor, que Dios ha provisto todo para que hoy día nosotros estemos tomados de la mano de Él, que nuestra vida sea una vida con propósito, que tengamos alegría en nuestros corazones, que tengamos contentamiento por el simple hecho que tú nos proveíste todo. Estábamos perdidos, estábamos lejos, estábamos en tinieblas, éramos hijos de Satanás el diablo, pero fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que hoy día gocemos todas estas bendiciones que tú nos tenías y nos tiene a cada uno de nosotros. Qué preciosas bendiciones. Tenemos a un Dios de paz. Dios podrá estar airado con los pecadores, con un mundo totalmente en crisis. Sin embargo, Él es nuestro Dios de paz. Nos ha dado un gran pastor que el ministerio de Él lo selló en nuestra vida con su preciosa sangre, que nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado. También nos hace andar en obras buenas, haciendo su voluntad y también agradándole en todo por Jesucristo. Lo único que nos resta simplemente ser un altar de adoración, que a través de nosotros, a través de nuestras vidas, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado allá en el hogar, allá en el trabajo, allá en el liceo, en la universidad. El nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado a través de nosotros. Y cuando podemos hacerlo a través del cántico, ofrecer frutos de labios que puedan honrar siempre el nombre de nuestro Dios, que ha hecho tanto bien a nuestras vidas, que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir para hoy día vivir la vida, la antesala de la vida eterna que tendremos en los cielos. Gracias, Señor. Gracias por habernos endosado, por habernos preparado el pasaporte que nos va a abrir también las puertas generosas del reino de los cielos a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos, a quien servimos, a quien damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Papito amado, toca más de algún corazón en esta mañana, algunos de aquellos que están congregados con nosotros y que aún no conocen al dador de la vida, que en esta mañana estén anidando fe, estén anidando confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y al terminar esta reunión se vayan trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz,
por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por este precioso libro a los hebreos. Te honramos, te bendecimos. Gracias por habernos bendecido en este casi un año completo aprendiendo esta preciosa palabra. Gracias, Señor y Rey. Oramos pidiendo su bendición sobre los presentes por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Fuerte aplauso al Señor.